Muy bien, empezaremos a estudiar lo que son las ecuaciones. Las ecuaciones no es más que una expresión matemática que me relaciona dos miembros separados por una igualdad. Una igualdad no es más que una relación entre términos separados por un signo de igualdad. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión 1 más 2 es igual a 3, piensen en este caso, estamos relacionando dos términos o dos miembros separados por una igualdad. Donde esa igualdad, por supuesto, tiene que conservar la relación entre ellos. Si yo sumo 1 más 2, eso es igual a 3. O sea que ahí estamos estableciendo una igualdad que se llama igualdad verdadera. Porque puede haber igualdades que no son verdaderas, ¿ok? Lo que se llama igualdades falsas, ¿ok? Después vamos a ver más adelante, en cursos posteriores, que yo puedo tener una expresión, una igualdad que no sea verdadera, que se llama igualdades falsas. Entonces, cuando uno establece una ecuación, primero tiene dos miembros. Este miembro que está a la derecha se llama miembro izquierdo. Este sería el miembro izquierdo de esa igualdad. Y este sería nuestro miembro derecho de la igualdad. Entonces, cuando yo establezco una igualdad, tengo un miembro izquierdo y un miembro derecho, siempre separado por una igualdad. Entonces, cuando uno establece una ecuación, uno de estos términos que están dentro de la ecuación va a ser siempre desconocido y siempre va a estar sustituido por una incógnita, donde esa incógnita puede ser cualquier letra del abecedario. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser A, puede ser B, y donde ese término o ese término desconocido, luego tenemos que hallar su valor. Hay ecuaciones que se pueden resolver de una manera fácil por simple inspección. Por ejemplo, si yo tengo esta igualdad, X más 2 es igual a 3, fíjense que ahí estamos estableciendo una ecuación, donde en esa ecuación hay un término que vamos a llamar incógnita, que sería la X, y vamos a tener unos términos que vamos a llamar constantes, que son los que tienen valores numéricos, que en este caso es el 2 y el 3. Fíjense que en este caso esta ecuación está formada por tres términos: el término X, el término 2 y el término 3. Los términos no son más que cada uno de los elementos de la ecuación que está separado por un signo de suma o por un signo de resta. Fíjense que este sería nuestro primer término. Al haber un más aparece el segundo término, que sería este que está aquí. Este sería nuestro segundo término. Y este sería nuestro tercer término, en donde esos términos están relacionados por una igualdad. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación, simplemente tengo que conseguir cuál es el valor de X que me satisface esta ecuación. Es decir, que yo veo por simple inspección que, bueno, si X más 2 es igual al 3, simplemente el valor que debería tener X es X igual a 1. Quiere decir que en esta ecuación, para resolverla, simplemente X tiene que ser igual a 1. Fíjense que si yo quiero comprobar que en realidad esa ecuación se cumple para X igual a 1, simplemente cambio X por 1 y me quedaría 1 más 2 es igual a 3. Fíjense que si yo sumo el miembro izquierdo, 1 más 2 son 3, y eso es igual a 3. Es decir que siempre cuando yo obtengo el valor de X, al sustituirle en la ecuación, debe cumplirse la igualdad. Aquí tenemos otro ejemplo de ecuación. Fíjense que aquí tengo X más 7 es igual a 11. Observe que en esta ecuación está también formado por tres términos. Este sería el primer término, la X. El 7 sería un término constante, sería el segundo término. Y el tercer término, que sería también constante, es el 11. Entonces, en este caso, por simple inspección, debo hallar, bueno, qué valor de X me satisface esta ecuación. Entonces, si yo observo que X más 7 es igual a 11, tengo que ver qué valor debo cambiar la X, que sumado con 7 me da 11. En este caso, por simple inspección, vemos que X tiene que ser igual a 4. Entonces, para comprobarlo, simplemente cambiamos la X por 4 y le sumamos 7.
y eso me tiene que dar 11. Si resolvemos el miembro izquierdo de la ecuación, si sumamos 7 más 4 me da 11. Y eso es igual a 11. Quiere decir que el valor de x satisface la ecuación. El valor de x que yo supuse verdadero, en realidad satisface la ecuación. Es decir, que la solución de esa ecuación es x igual a 4. Aquí tenemos otra ecuación. Fíjense que en este caso 12 es igual a y menos 8. Fíjense que ahora nuestra incógnita, nuestra variable, la estamos llamando y. Recuerden que habíamos dicho que las variables, las incógnitas pueden tomar cualquier carácter, ¿okay? Cualquier letra. Entonces, fíjense que en este caso el miembro izquierdo es igual a 12 y el miembro derecho es y menos 8. Entonces, debemos conseguir cuál es el valor de y, que restado con 8 me dé 12. Entonces, simplemente yo veo, bueno, qué valor de y debo colocar en sustitución de él para que restado con 8 me dé 12. Es decir, que en este caso, por simple inspección, vemos que la solución es y igual a 20. Para comprobarlo, simplemente vamos a sustituir la y por 20 y vamos a resolverlo a ver si en verdad satisface la ecuación. Entonces me queda 12, lo copio igual, es igual, cambio la y por 20, 20 menos 8. Entonces 12 es igual, 20 le quito 8 es 12. Fíjense que en este caso la igualdad se cumple. 12 es igual a 12. Es decir, que nuestra solución en realidad es y igual 20 porque satisface la ecuación. En esta ecuación nos dice que 9 menos 3 es igual a z más 4. Observen que en esta ecuación está formada ahora por 4 términos. El primer término es 9, el segundo término es 3, el tercer término es z y el cuarto término es el 4. Acuérdense que los términos no son más que cada uno de los elementos que están separados por un menos o por un más. Entonces 9 es el primero, menos quiere decir que viene el otro término, este sería el segundo, que es igual a 3, igual a z sería el tercer término, más quiere decir que viene otro término más, que sería el 4. Entonces 1, 2, 3, 4 términos. Entonces queremos resolver por simple inspección qué valor debería tener z para que se cumpla esa igualdad. Bueno, entonces fíjense, como en el caso del miembro izquierdo tenemos una resta, fíjense que 9 menos 3 me da 6, ¿verdad? Entonces tengo que ver, bueno, qué valor sumado con 4 me tiene que dar 6. Es decir, que en este caso, por simple inspección, z tiene que ser igual a 2. Para comprobar, simplemente sustituimos z por 2. 4 más 2 son 6 y se cumple la igualdad. 6 es igual a 6. Quiere decir que en este caso, el valor de z es igual a 2. Aquí tenemos una variación de ecuación, variando los casos anteriores. En este caso tengo 2x es igual a 16. Fíjense que en este caso nada más hay dos términos. Fíjense que por ningún lado hay separación de términos con sumas y restas. Fíjense que 2x es un solo término y 16 es un solo término. Cuando una x está acompañado de un número, este número se llama coeficiente. El coeficiente no es más que un número que acompaña a una variable. En ese caso, 2 acompaña a la x. El 2 sería el coeficiente. Este 2 lo vamos a llamar coeficiente. El coeficiente no es más que el término que acompaña a una variable, que en este caso es x. Entonces, cuando en un término hay un coeficiente, simplemente ese 2 está multiplicando a la x. Es decir, que este 2 se sobreentiende que está multiplicando a la x. Lo que pasa es que se sobreentiende dentro de una ecuación, no hace falta colocar el por. Ya se sobreentiende que cuando hay un número acompañando una variable se está multiplicando. Y fíjense que en este caso debo conseguir un número que multiplicado por 2 me dé 16. Entonces yo digo, bueno, ¿qué número sustituido
o un número que sustituye a la x, que multiplicado por 2 me dé 16. Bueno, simplemente, por simple inspección, x tiene que ser igual a 8. Entonces, para comprobarlo, fíjense que 2 por 8 me tiene que dar 16. Es decir, si multiplico 2 por 8 me da 16. Y eso es igual a 16. Es decir, que en este caso, el 8 es el valor de x que satisface esa ecuación. Es decir, que en conclusión, cuando tengo un número que se llama coeficiente acompañado de una variable, simplemente lo está multiplicando. Aquí tenemos otra ecuación del mismo tipo. Fíjense que son dos términos, 8x igual a 24. Está formado por dos términos. Este sería nuestro primer término, 8x, y este sería nuestro segundo término, 24. Como ya le expliqué anteriormente, 8 es un coeficiente que acompaña a la x, que simplemente está multiplicando a la x. Entonces, debo conseguir un número que multiplicado por 8 me dé 24. Entonces, ¿qué valor de x debería sustituirse para que me dé 24? Bueno, simplemente x tiene que ser igual a 3. O sea que la solución de esa ecuación es x igual a 3. Entonces, para comprobarlo, simplemente me quedaría 8 por 3, que es el valor de x, me tiene que dar 24. Resolviendo el lado izquierdo, 8 por 3, 24. Y fíjense que me da igual al lado derecho, 24. Es decir, que en este caso, nuestro valor de x tiene que ser igual a 3. Avanzando un poco más, fíjense que ahora tengo una ecuación donde tengo tres términos. Y en este caso la incógnita la estamos llamando z. Y esa z está acompañada por un coeficiente, que es el 2. Que ya dijimos que este 2 está multiplicando a la z. Entonces queremos hallar por simple inspección, o sea, nada más viendo el problema, únicamente por razonamiento, ¿ok? Y haciendo cálculos mentales, ¿qué valor de z debería sustituirse en esta ecuación para que dicho valor multiplicado por 2 y restado con 1 me dé 15? Bueno, entonces simplemente uno razonando, bueno, uno ve, si sustituimos la z por 8, me daría 2 por 8, 16, y si a 16 le resto 1, me da 15. Quiere decir que en este caso, por simple inspección, z tiene que ser igual a 8. Entonces, como siempre, vamos a comprobar. Entonces dijimos que este 2 está multiplicado por el valor de z, que en este caso es 8, y le vamos a restar 1, lo cual me tiene que dar 15. Entonces vamos resolviendo el lado izquierdo. 2 por 8 lo cambiamos por 16, le vamos a restar 1 y eso me tiene que dar 15. 16 menos 1 son 15, y fíjense que se cumple la igualdad. 15 es igual a 15, quiere decir que la solución de esta ecuación es z igual 8. Bueno, ya vimos cómo podemos hallar el valor de una incógnita dentro de una ecuación por simple inspección. O sea, cuando son ecuaciones que son sencillas, son elementales y que por simple inspección, o sea, simplemente viendo la expresión y analizándola, uno puede ver cuál es el valor de la variable, de la incógnita que en este caso me están pidiendo. Pero hay ecuaciones en que ya no es tan fácil, hay ecuaciones en donde ya no me permite por simple inspección determinar cuál es el valor de x o ese valor de y o cualquier incógnita que me ponga. Entonces, para resolver una ecuación, simplemente vamos a aplicar un método o un procedimiento que se llama transposición de términos. Ya explicamos que los términos son cada uno de los elementos que están separados por un más o por un menos. Entonces, para resolver una ecuación simplemente se aplican unas reglas que se llaman reglas para transponer términos de una ecuación. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, la primera regla dice que todo término que suma de un lado de la ecuación debe pasar restando hacia el otro lado de la ecuación. Es decir, que si tengo un término de un lado sumando, si lo quiero cambiar de lugar del otro lado de la igualdad, que se llama transponer, porque estamos pasando de un lado de un miembro a otro miembro, lo tenemos que pasar restando.
La segunda regla dice, si un término está restando, ¿verdad? Los términos que restan de un lado de una igualdad, lo tenemos que pasar sumando al otro lado de la igualdad. La tercera regla dice que si tengo un término multiplicando de un lado de la igualdad, lo tenemos que pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. ¿Ok? Es decir, si tengo un coeficiente que está multiplicando a una variable y lo quiero pasar hacia el otro lado de la igualdad, lo tengo que pasar dividiendo. Y la cuarta regla, ¿ok?, que no aparece aquí, pero tiene que ver parecida a la tercera, es que si tengo un término dividiendo de un lado de la igualdad, lo tengo que pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, son 4 reglas sencillas que siempre se van a aplicar y que me permiten a mí resolver una ecuación cuando ya no se puede hacer por simple inspección. Entonces, lo que está sumando de un lado pasa restando hacia el otro lado. Lo que está restando de un lado pasa sumando hacia el otro lado. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Bueno, aquí tenemos una ecuación también muy elemental, muy sencilla, que se puede resolver por simple inspección, pero bueno, vamos a resolverla ahora por el método de transposición de términos. Vamos a ver que bueno, la respuesta, la solución me tiene que dar lo mismo que lo hacemos por simple inspección. Fíjense que por simple inspección esto me tiene que dar 16, ¿verdad? Porque qué valor de x debe cambiarse, o qué valor numérico debe cambiarse por x para que sumado con 8 me dé 24, sería 16. Pero lo vamos a hacer por transposición de términos. Como ya he explicado, fíjense que en esta ecuación hay 3 términos. Este sería nuestro primer término, que es la x, que es la incógnita, más quiere decir que tiene un segundo término, que es el 8, y luego tiene un tercer término, que es el 24. Entonces, cuando se resuelve una ecuación por transposición, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, determinar el valor de x de la siguiente manera. Siempre del lado izquierdo de la igualdad, es decir, de este lado, vamos a colocar los términos que tienen la incógnita, que en este caso es la x. En este caso, fíjense que la x, hay un solo término que tiene x, que es el primer término, y que ya está del lado izquierdo. Fíjense que como ya está del lado izquierdo, no tengo que cambiarle de signo. Fíjense que se sobreentiende que siempre el primer término, el signo que tiene el primer término siempre es como un signo de más, ¿ok? Siempre es un signo positivo. Fíjense que está x como el término que está, o el elemento que está a la izquierda, no tiene nada, se sobreentiende que es un más. Este 8, fíjense que su signo también es más, porque siempre el signo del término es el que está a la izquierda. Este 8 también es positivo. Y este 24, como a la izquierda tampoco tiene nada, se sobreentiende que también es un más. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Siempre el signo del término es el signo que está a su izquierda. Entonces, ¿qué queremos? Siempre del lado izquierdo quiero dejar las x. Siempre del lado derecho quiero colocar los términos que no tienen x. ¿Cuáles son los términos que no tienen x en esta ecuación? El 8 y el 24. Y el único término que tiene x es el primero. Entonces, como queremos dejar la x de este lado, simplemente coloco aquí x. Fíjense que la x sigue quedando con su signo igual, positivo, porque no lo estoy cambiando de lugar. Está del lado izquierdo y lo estoy dejando del lado izquierdo. Ahora, de este lado voy a colocar los términos que no tienen x, empezando siempre por los que están del lado derecho. Es decir, que cuando yo empiezo a colocar los términos del lado derecho, debo empezar por los términos del lado derecho. ¿Por qué? Porque esos términos no los voy a cambiar de signo, porque ya están de ese mismo lado. Los términos que ya están del mismo lado conservan su signo. Es decir, que aquí voy a colocar 24. Es decir, que siempre cuando empiezo por el lado derecho, el término que voy a comenzar son los términos del lado derecho. Bueno, ya tengo la x, ya tengo el 24, pero todavía me falta un tercer término, que es el 8. Pero el 8, fíjense que está del lado izquierdo. Está encerrado aquí, ¿verdad? Es un término que está del lado izquierdo y dijimos que tiene un signo de más. Como lo tenemos que pasar para el lado derecho, lo estamos transponiendo.
Es decir, lo estamos cambiando de lugar, lo estamos cambiando del lado izquierdo para el lado derecho. Porque dijimos que del lado derecho queremos tener todos los términos que no tienen X. ¿Y qué dice la regla? Bueno, dice que si yo tengo un signo, un término positivo y lo voy a cambiar para el otro lado, lo tengo que cambiar negativo. Es decir, que como este 8 está sumando, lo voy a cambiar restando. ¿Ok? Y fíjense que ya tengo los mismos tres términos, pero nada más tengo del lado izquierdo las X y del lado derecho tengo los que no tienen X. Y simplemente lo que debo es resolver es esta operación. Entonces me queda que X igual 24 menos 8 es 16. Y ya ahí tengo la solución de mi ecuación. Es decir, que mi ecuación, utilizando el procedimiento de transposición, me da que X igual a 16. Fíjense que si lo queremos comprobar, simplemente cambiamos la X por 16, me quedaría 16 más 8 es igual a 24. Sumamos los términos del lado izquierdo, 16 más 8 son 24. Y eso es igual a 24. Entonces ahí comprobamos que la respuesta a nuestra ecuación es X igual a 16. Aquí tenemos otra ecuación elemental, 3X igual a 27. Fíjense que es una ecuación con dos términos nada más. Tenemos el primer término que es 3X. Fíjense que habíamos dicho ya varias veces que 3 es un coeficiente que multiplica la X. Y tenemos el 27 nada más. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, hallar el valor de X, pero por transposición. O sea, no vamos a hacerlo por simple inspección, sino transponiendo términos. Entonces, como ya explicamos anteriormente, lo que se quiere es dejar del lado izquierdo la X y del lado derecho lo que no tiene X. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que en este caso, como son dos términos nada más, la X ya está del lado izquierdo. Es decir, que esta X permanece de este lado. El 27 ya está del lado derecho. Pero este 3 que está acompañando a la X lo debo eliminar de ahí. O sea, aquí no me puede quedar ningún número. Aquí nada más me tiene que quedar la X. O sea, aquí coloco únicamente la X. Pero este 3 lo tengo que quitar de este lado izquierdo. Tengo que pasarlo para el lado derecho, para donde pertenecen los números. ¿Y qué dice la regla? Bueno, la tercera regla que le comenté es que si tengo un término que está multiplicando, en este caso a la variable X, la debo pasar dividiendo. ¿Y cómo pasa dividiendo? Bueno, va a pasar dividiendo. Acuérdense que una división no es más que una fracción. Es decir, que el 27 lo dejo igualito porque ya está del lado derecho. Y debajo del 27 voy a colocar el 3. Este 3 no es más que un término que está pasando dividiendo al término de la derecha. Esto es una división. Acuérdense que una fracción no es más que una división. Simplemente 27 tercios. ¿Ok? Fíjense que 27 tercios, si yo resuelvo esa ecuación, esa fracción, si la simplifico, si divido entre 3 ambos términos, si divido esto entre 3 y esto entre 3, para simplificar me da 9. Es decir que en este caso mi ecuación es X igual, la solución es X igual a 9. ¿Ok? Entonces, recapitulando, simplemente el 3 que está multiplicando a la X lo paso dividiendo en forma de fracción al término de la derecha. 27 entre 3 me da 9. Es decir que en este caso X igual a 9. Si queremos comprobarlo, simplemente sustituyendo en la ecuación original, 3 por 9 me tiene que dar 27. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque 3 por 9 es 27. 27 es igual a 27. Y ahí comprobamos que nuestra solución es X igual a 9. Aquí tenemos otra ecuación de 3 términos. Fíjense que aquí tengo el primer término sería 10X. El segundo término sería el 20, que es un término que no tiene X. Y el tercer término también es un término que tiene X, que sería 5X. Entonces vamos a resolver esto por transposición de términos. Entonces, por transposición habíamos dicho que del lado izquierdo vamos a colocar las X y del lado derecho los términos que no tienen X.
Fíjense que hay dos términos con X, el 10X y el 5X. Entonces, siempre cuando uno va a resolver una ecuación, uno empieza de izquierda a derecha, empezando de aquí para acá. De este lado voy a colocar las X, de este lado voy a colocar lo que no tiene X. Y cuando cambiamos un término de un sitio a otro, ya sabemos que por regla, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Entonces, empezamos por el primer término, que es el 10X. Como ese término tiene X, lo voy a colocar del lado izquierdo. Acuérdense que dijimos que este término se considera como positivo, como más. Se sobreentiende que hay un más. Como está del mismo lado, no hay que cambiar el signo. Fíjense que ya paso por el igual, salto el igual, me consigo al 20. El 20 todavía no me interesa tocarlo, porque si no tiene X. Acuérdense que vamos a colocar primero lo que tienen X del lado izquierdo. O sea que ese 20 me olvido de él. Y me consigo el tercer término. El tercer término es 5X y está sumando, es positivo. Entonces, como yo quiero colocarlo del lado izquierdo, simplemente, como aquí está sumando, por regla de transposición, lo debo pasar restando. Es decir, que me lo traigo del lado derecho al lado izquierdo, delante del 10X, perdón, después del 10X, pero lo voy a colocar restando. Sería 10X menos 5X. Ya coloqué todas las X posibles, o sea, todos los términos que tienen X. Voy ahora con el término que me falta, que no tiene X, que es el 20. Como el 20 ya está del lado derecho, acuérdense que dijimos que vamos a comenzar siempre con los términos del lado derecho por el lado derecho de los que no tienen X. Como el 20 está del lado derecho, lo coloco igual, 20 sin cambiar el signo. Dijimos que esto es positivo. Eso no cambia. Y ahí ya tengo mis tres términos. 1, 2, 3. Pero lo que hicimos fue mover todas las X para un lado y dejamos del lado derecho los que no tienen X. Entonces simplemente ahora agrupamos estos dos términos que están aquí. Fíjense que es una resta. 10X le voy a quitar 5X. Fíjense que es una resta. En este caso estamos restando X. Entonces si yo a 10 le quito 5, me queda 5X. Porque estamos restando términos semejantes. Cuando son términos semejantes, ¿qué son términos semejantes? Son aquellos términos que tienen la misma incógnita. Como esto es X y esto es X, por restarlo y colocarle X. Es como si restásemos 10 manzanas, le quito 5 manzanas, me da 5 manzanas. Entonces en este caso las manzanas son X. Si a 10X le quito 5X, me da 5X. Y de este lado el 20 lo dejo igualito, ¿verdad? Porque es un solo término. Pero todavía no he terminado la ecuación, todavía me falta quitar este 5 de aquí. Acuérdense que siempre la X me tiene que quedar sola del lado izquierdo. Entonces, como el 5 es un coeficiente que acompaña a la X, que se sobreentiende que está multiplicando, lo voy a pasar para el lado derecho dividiendo en forma de fracción. X igual a 20 entre 5. Fíjense que en este caso es una fracción, 20 quintos. Y 20 quintos, si simplifico entre 5, me da 4. Quiere decir que mi ecuación tiene como solución X igual a 4. Mi respuesta es X igual a 4. Si lo quiero comprobar, fíjense que si multiplicamos 10 por 4 me da 40. Este lado me da 40. Si cambiamos esto por 4, 4 por 5 son 20, más 20 también me da 40. Es decir que X igual a 4 es mi solución. Veamos una ecuación un poquito más compleja. Fíjense que esta es una ecuación que tiene 4 términos. Tenemos el primer término, que es 6X. El segundo término es 1 negativo, menos 1. El segundo término es 3X. Y el cuarto término es más 11. Son 4 términos. Tenemos 2 términos con X y 2 términos sin X, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esto por transposición de términos. Aquí está el igual. Y dijimos que siempre empezamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, comenzando con las X. De este lado voy a colocar las X. Y de este lado voy a colocar lo que no tenga X. Los términos que no tienen X. Entonces empezamos. El 6X lo voy a dejar de este lado igualito.
No lo estoy cambiando de signo porque ya está el lado izquierdo. El menos 1, como no tiene X, todavía no lo voy a tocar. Paso el igual. Y me consigo este tercer término que sí tiene X, que está del lado derecho y me lo tengo que traer para el lado izquierdo. Dijimos que este 3X se sobreentiende que adelante tiene un más. Entonces, como este término del lado derecho tiene un más y me lo voy a traer para el lado izquierdo, lo voy a colocar restando. ¿Ok? Fíjense que me lo traigo del lado derecho para el lado izquierdo restando, porque del lado derecho estaba positivo, tenía un más, que se sobreentiende porque dijimos que cuando el término no tiene nada a la izquierda, se sobreentiende que es un más. Entonces, el 11 no tiene X, o sea que eso no lo toco todavía. Entonces ya tengo todas las X donde las quiero, del lado izquierdo. Vamos ahora con el lado derecho. Del lado derecho vamos a colocar los que no tienen X. Empezando siempre del lado derecho. Fíjense que del lado derecho, en la ecuación original, está el 11. Ese 11 lo voy a colocar de primerito. Fíjense que este 11 tiene un más. Aquí hay un más que se sobreentiende. Todavía me falta el 1, que el 1 no tiene X. Pero el 1 está del lado izquierdo y está restando. Entonces, como me lo voy a traer para el lado derecho después del 11, lo tengo que pasar sumando. Acuérdense, por regla de transposición, si esto está restando de un lado, lo paso sumando. Entonces aquí tendría ya los 4 términos. Del lado izquierdo tengo 6X menos 3X y del lado derecho tengo 11 más 1. Ahora simplemente lo que voy a hacer es resolver la suma o resta que tengo de en ambos miembros. Entonces, como dije anteriormente, si tengo 6X y le quito 3X, eso me da 3X. A 6 le quito 3 me da 3, acompañado de X. Puede ser que son términos semejantes. La semejanza es la X. Yo puedo restar términos semejantes. 6X le quito 3X me da 3X, porque 6 menos 3 son 3. Y del lado derecho me queda una suma. 11 se le sumó 1 me da 12. ¿Ok? Fíjense que siempre los términos que me quedan de un lado los voy a restar o sumar dependiendo del signo que me quede. Igualmente del lado derecho. Hasta ahí vamos bien. Todavía me falta eliminar este 3 que acompaña a la X. Entonces dijimos que como el 3 es un coeficiente que se sobreentiende multiplica la X, ese 3 lo voy a pasar en forma de fracción dividiendo al 12. Quiere decir que X igual a 12 sobre 3. Y fíjate, si yo simplifico 12 sobre 3, 12 entre 3, eso me da 4. Quiere decir que mi respuesta es X igual a 4. Ahora, si queremos comprobarlo, simplemente multiplicamos 6 por 4 me da 24. 4 da 23. Eso me tiene que dar lo mismo 23. Y aquí me da 23, aquí me tiene que dar 23. Vamos a ver si es verdad. 4 son 2. Es decir, y se comprueba que la respuesta o la solución de mi ecuación es X igual a 4.